traemos las lecciones más potentes de México, con Angélica Mazorra, gerenta de proyectos de la consultora WRI, y con Cristóbal Pineda, ex subsecretario de Transportes del gobierno del presidente Gabriel Boric, en su experiencia en Inglaterra, Londres, para poder mejorar nuestro transporte público y también nuestra electromovilidad. Exacto. Tenemos 6 aprendizajes concretos y accionables, desde superar la atomización empresarial hasta regular con subsidios inteligentes, pasando por la experiencia del usuario, infraestructura de carga y equidad regional. Porque no se trata solo de buses eléctricos, se trata de un sistema que funcione para todo Chile, ojalá desde Arica a Punta Arenas. Soy José Miguel Carrasco. Y yo, Felipe Muñoz. Y bienvenidos a Política e Ideas con Sabor a Chile. México, consolidación empresarial y proyectos piloto escalables. Bueno, José Miguel, el primer caso que vamos a revisar acá va a ser el de México. Y queremos, primero que todo, revisar todos los aprendizajes que podamos, que puedan efectivamente ser provechosos para Chile. En primer lugar, podemos decir de que en muchas ciudades mexicanas el transporte público sigue atomizado, con el famoso hombre camión, que es el dueño de su propio bus, la persona que es dueña de su propio bus. Entonces, ¿cómo lo están resolviendo en México? Angélica lo explica claramente. Para ellos, electrificar no es solo cambiar un vehículo por otro o poder cambiar el dueño por otro, sino que se requiere una reforma estructural del sistema. En este momento, a 2026, México tiene una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que fue decretada el año 2022, por lo tanto tiene 4 años ya en vigor, y esta prioriza el transporte público. Pero tenemos un problema ahí, que existe fragmentación institucional y también y empresarial, y esto ha frenado un poco la escalada de la expansión y la implementación de esta ley. ¿Cuál aquí es la lección para Chile en base a este contexto mexicano? Antes de masificar buses eléctricos en regiones, es importante consolidar operadores en empresas profesionales, como se hizo de alguna forma en Transantiago, que ahora es la nueva red. Sin eso, los patios de recarga, que son estos grandes galpones donde cargamos y le hacemos mantención a los buses eléctricos, y la operación nocturna se podría volver un caos. Claro. Efectivamente, un segundo aprendizaje en esto desde la experiencia de México es que México avanzó mucho con proyectos piloto en grandes ciudades como lo es Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, y en vez de esperar una estrategia nacional perfecta. Entonces se generó financiamiento híbrido, público, multilateral, privado, y se incluyeron buses eléctricos en ciertos corredores que ya existían, como lo que pasó en el Metrobús en Ciudad de México, o rutas en Jalisco con buses Volvo fabricados localmente. Entonces la lección en este sentido para Chile es usar pilotos en ciudades intermedias, como lo que pasó ya en Copiapó con los nuevos buses que son 100% eléctricos, para aprender rápido y escalar. No es necesario tratar de hacerlo todo bien a la primera, sino que podemos ir probando de a poquito cómo van funcionando las cosas de acuerdo a las características geográficas, de consumo en cada comuna o zona. México nos muestra que los pilotos ayudan a ajustar rápidamente los modelos de negocio y evitar errores caros. Londres, Inglaterra, subsidios, regulación fuerte y experiencia del usuario. Bueno, ahora nos vamos a Europa, especialmente Londres, donde estuvo un tiempo ahí Cristóbal Pineda, ex subsecretario de Transporte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Cristóbal nos contaba que Londres hoy en día, al año 2026, tiene más de 2.000 buses con 0 emisiones. Y eso es potentísimo. Es un proyecto grande, obviamente estamos hablando de un país desarrollado, una ciudad cosmopolita, de las más famosas del mundo. Y ellos están apuntando que ojalá tener una flota 100% eléctrica al año 2034, 2035, es decir, en los siguientes 8 años. ¿Cómo lograron estos 2.000 buses y también cómo están apuntando a este desafío tan grande de reemplazar todos los buses y que sean eléctricos que tienen hoy en día? Bueno, en este caso existe subsidios muy fuertes y también existe una regulación clara desde hace muchos años. Cristóbal nos comentaba que el transporte público necesita subsidios, porque sin él las tarifas se podrían volver prohibitivas.
En el caso de Inglaterra, y especialmente las zonas alrededor de Londres, Manchester o Liverpool, tienen una industria automotriz robusta. Entonces, por lo tanto, se pueden acceder a bonos verdes, emitir estos bonos, obtener el dinero suficiente y poder hacer las inversiones en toda la infraestructura de transporte que hay en la isla. En Chile ya lideramos fuera de China con más de 4.000 buses eléctricos en Santiago y también en regiones. Pero en región igual nos queda una brecha que necesitamos hacernos cargo, pero esto obviamente va a ser un plan que a futuro vamos a ir en la misma línea. Entonces, ¿cuál es acá la lección para nosotros? Tratar de mantener y ojalá expandir ciertos subsidios estatales, concentrándonos en la electromovilidad en todo el territorio nacional. Y también combinado con estándares nacionales de calidad. En el caso que nos comentaba Cristóbal, piso bajo, que tenga aire acondicionado, Wi-Fi, poca vibración, lo cual obviamente ayuda a la experiencia de viaje del usuario. Claro, un cuarto aprendizaje de todo este proceso es que, ¿verdad? La gente no hace distinciones entre un bus eléctrico o uno a diésel de buena calidad, sino que en verdad tiene otras variables de valoración, como son el servicio mismo, y tanto Angélica como Cristóbal coinciden. Los usuarios priorizan el tiempo de espera, la seguridad, el confort, la frecuencia, por sobre la tecnología del bus en sí. En México, de hecho, las encuestas muestran que la gente agradece los buses nuevos, que tienen menos ruido, menos humo, pero no siempre asocia eso a que el bus sea eléctrico. En Londres y en Copiapó la demanda subió fuerte con los buses de alto estándar, y la elección en general es de Chile acompañar la electromovilidad no solamente con que sea solamente un reemplazo de buses, sino que sea un rediseño de rutas, mejor información al usuario, participación ciudadana y un involucramiento en no solamente un cambio de tecnología, sino un cambio de estándar positivo. ¿Ya? Ese es finalmente el esfuerzo, no solamente un cambio de motor, como podríamos decir, sino un cambio de experiencia hacia el usuario final. Lecciones de ambos casos: infraestructura de carga y equidad regional. Un aprendizaje importantísimo que obtuvimos nosotros de las dos entrevistas, una con Cristóbal sobre Inglaterra y con Angélica en México, es que sin donde cargar buses eléctricos, la electromovilidad se queda en el papel. Si nos vamos a México, la planificación energética y de transporte tienen que ir vinculadas, y esto es así en muchas ciudades. En Inglaterra y en Europa en general, se integra mejor esta red de carga, pero efectivamente todavía hay trabajo por hacer en México. Cristóbal nos mencionaba que Chile en ese sentido necesita una política mucho más activa para poder densificar puntos de carga, incluso desarrollar polos urbanos nuevos en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la lección que nosotros podemos sacar en términos de esta infraestructura de carga? Que necesitamos integrar ya desde la planificación eléctrica con el transporte, pensando en sus estaciones de eléctrica y también patios de carga nocturna. Y no solamente dejarlo a veces en manos privadas. Tenemos el ejemplo claro en Chile. Copiapó lo demostró, y que esto se puede hacer en ciudades medianas. El sexto y más potente es cerrar la brecha entre la capital y las regiones. Es un desafío que tiene Chile en la práctica. Inglaterra tiene brecha entre Londres y el resto por desregulación que se dio en los años 80, y México también por su forma de federalismo y por lo tanto una atomización. Chile ya en ese sentido avanzó fuerte. Tiene la ventaja, por ejemplo, como decíamos antes, de que Copiapó es la primera ciudad de Sudamérica que tiene una flota de buses 100% eléctrica, y Punta Arenas apunta a ser la más austral del mundo también en esa misma línea. La elección en general es que la equidad territorial tiene que tener estándares iguales y no mandar los buses como lo que pasaba antes acá en Chile, que los buses que sobran o los que se van dando de baja de Santiago van llegando a regiones. Usar esa regulación con subsidios diferenciados, licitaciones que separen propiedad y operación, enfoques en beneficios reales para la gente, van a ir incentivando esto y van a finalmente también mejorar la calidad de vida de las regiones. Conclusiones. Veamos cuáles son los 6 aprendizajes que podemos obtener de México e Inglaterra, que son claros y que efectivamente
en un plazo razonable pueden ser implementados en Chile. Voy a nombrar los primeros tres, José Miguel después va a ir por los otros tres siguientes. Primero es consolidar operadores en empresas profesionales. Como vimos en el caso mexicano, el que haya un dueño por bus hace complicado que se pueda existir integración, que puedan ejercerse ciertas formas de empresa mucho más eficientes y también hacer uso eficiente de los patios. Por lo tanto, esta consolidación es muy relevante. Lo otro que también aprendimos de México es avanzar con proyectos pilotos que sean bien diseñados y escalables. Empezar en ciudades pequeñas o en ciudades medianas donde se vean oportunidades y donde efectivamente esté la decisión política y también toda la infraestructura práctica en esa ciudad para poder llevarla a cabo. Ya lo dijo José Miguel en varias ocasiones, Copiapó es el caso chileno y también podríamos exportar eso a muchas otras ciudades alrededor de Chile. Finalmente, es lo que obtuvimos de Cristóbal, que es el transporte público de electromovilidad es algo muy caro y por lo tanto, por default tiene que ser subsidiado. Por lo tanto, mantener subsidios fuertes es importante, pero también hay otra cosa, tener una regulación clara y que también se pueda proyectar a largo plazo para que puedan haber inversiones y también esto, al atraer las inversiones, se pueda generar este transporte de mejor calidad en el futuro. Claro. Paralelamente a todo esto, pensar que el transporte no es solamente un tema tecnológico. Una cuarta conclusión es que hay que poner al usuario primero y en ese sentido hay que pensar en otras variables que él prioriza, que son el confort, la frecuencia y su percepción real de cómo funcionan los tiempos. El diseño de la experiencia para el usuario es clave y la experiencia del usuario se ve en cómo él llega de buena manera y en buenos tiempos a sus lugares de destino. Por lo mismo, si estamos usando electromovilidad, la siguiente lección es integrar infraestructura de carga con la planificación energética. ¿Por qué? Porque los patios de carga van a tener que quedar distribuidos a lo largo de Santiago y eso va a generar un estrés energético que hoy en día se resuelve sobre la marcha, pero cada vez va a haber que pensarlo con un mayor detenimiento, pensando el consumo que tienen estos buses en temas de electromovilidad. Y finalmente, bueno, el otro aprendizaje que es clave y necesario es cerrar las brechas regionales con estándares de calidad iguales en todo el país. Es más costoso, genera ciertas diferencias, pero también nos permite tener un país que va a tener una política ordenada, estable y progresando hacia la electromovilidad, que es algo hoy día pendiente en muchas esferas. Exacto. Chile ya es líder regional en buses eléctricos, pero el desafío, como lo hemos podido conversar a lo largo de esta serie, es hacer que el sistema sea sustentable, cómodo y que incluya a todos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy, porque en política E ideas con sabor a Chile. seguimos aprendiendo del mundo para mejorar nuestro propio país. Gracias por unirte a nosotros y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.